Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, le damos gracias al Señor. Está haciendo un poquito de calor esta tarde, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, he tomado un pensamiento del libro de Jeremías, el capítulo 36, y lo he titulado Lleva la bendición de Dios a tu hogar. Lleva la bendición de Dios a tu hogar. Amén. Dice el capítulo 36 de Jeremías, dice: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bueno, gloria a Dios. Entonces vemos que Dios le habla a Jeremías y le envía una palabra, le da un mensaje para que se lo lleve a Joacim, el rey de Judá. ¿Sí? Entonces, según lo que dice en el libro de las Crónicas de los Reyes, este rey dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y es que toda nuestra vida transcurre delante de Dios. Dios conoce todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, todo está delante de Dios. Y a los ojos de Dios, este personaje, Joacim, hizo lo malo. Es Dios el que juzga. Dios es el juez de los cielos y de la tierra, y Él es el que dice que está bien y que está mal, ¿sí? Entonces, Dios le ha dado al hombre unas instrucciones, Dios le ha dado al hombre una palabra, unas directrices, le ha trazado un camino, y Dios quiere que el hombre vaya por ese camino. Cuando el hombre se sale de ese camino, cuando el hombre no anda por ese camino, es ahí cuando comienza a pecar, a desobedecer a Dios, comienza a hacer lo malo delante de Dios. Y Joacim fue uno de estos personajes. No se ciñó a la voluntad de Dios, sino que hizo las cosas a su manera, hizo las cosas llevándole la contraria a Dios. Ahí dice, este rey no tuvo temor de Dios. En el versículo 24 de este capítulo dice: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Estas personas oyeron las palabras que Dios le envió a Jeremías y que fueron escritas en un rollo, y las leyeron a los oídos de este rey Joacim, y en lugar de tener temor de Dios, en lugar de tener temor de lo que Dios iba a hacer por causa del pecado de esa nación, de los reyes, de las personas que estaban allí, porque es que el pecado trae consecuencias, querido amigo. No es que dice un pasaje, la maldición no viene sin causa. Sí, o sea, estas personas, estas naciones, se habían entregado a la idolatría, al culto a los dioses paganos, habían dejado a Dios a un lado, habían desechado la ley de Dios y se fueron a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y eso Dios ya había dispuesto un juicio sobre estas naciones. Y Dios, eso era lo que le estaba advirtiendo al rey, lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían. Y este rey, sus príncipes, sus siervos, al oír las palabras de Dios escritas en este libro, en lugar de tener temor de Dios, en lugar de rasgar sus vestiduras, lo que hicieron fue que quemaron el libro. Quemaron el libro y emprendieron una persecución contra Jeremías,
contra el profeta de Dios. Entonces, en aquel entonces, el rasgar las vestiduras era algo simbólico, ¿sí? Significaba que hay un rompimiento, hay un lamento, hay allí una lamentación, ¿sí? Que la palabra de Dios está produciendo en ellos y están siendo movidos a cambiar, a arrepentirse, a dejar la maldad, que ellos están lamentándose por lo que Dios ha decidido hacer y toman la decisión de cambiar, de dejar el pecado. Por eso dice que no tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. O sea, ellos en lugar de arrepentirse, endurecieron su corazón, le cerraron las puertas a Dios y se fueron en contra del profeta que Dios les había enviado con ese mensaje. Y esto sigue sucediendo, ¿sabe? Hay personas así. Hay personas que han tomado la decisión de ir por el camino equivocado, creyendo que ese es el camino que los va a llevar a la prosperidad, a la bendición, a la libertad, a la felicidad, y no entienden que solo hay un camino que nos lleva a sentirnos realmente completos, y son los caminos de Dios. Solo Dios puede traer al corazón del hombre una verdadera satisfacción, una verdadera alegría, un verdadero gozo, una verdadera paz. Pero el ser humano toma decisiones equivocadas. Se meten por el camino de la violencia, se meten por el camino del homosexualismo, por el camino de la drogadicción, por el camino de la promiscuidad. Toman diferentes caminos creyendo que van por el camino correcto. Y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen que esos son, pero su final, el final es el camino de muerte. Y ese final es el que Dios le dice al ser humano o le advierte: mira, no te metas por ese camino. Ese camino no te va a llevar a donde tú esperas llegar. Ese camino conduce a la condenación. No te metas por ese camino. Y nos convertimos como en ese Jeremías que le llevamos el mensaje. Mira, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que rechazan a Dios, aquellos que le dicen a Dios no. La ira de Dios está sobre ti. Si tú sigues por ese camino, al cielo no vas a llegar. Y la gente endurece su corazón. La gente cierra su corazón a Dios y se vuelve en contra de los mensajeros. Se vuelve en contra del cristianismo. Pero bueno, gloria a Dios. Bienaventurados somos, dice, cuando por causa del Señor somos vituperados, somos perseguidos, somos blasfemados. Lo mismo hicieron con los profetas, lo mismo hicieron con Jeremías, con Ezequiel, con Isaías. Fueron hombres perseguidos precisamente por decirle al pueblo: van por el camino equivocado, vuélvanse, porque Dios ya ha determinado un juicio, pero si tú te arrepientes, Dios cambiará ese juicio. Dios impedirá que ese juicio venga sobre tu vida. Sí, eso era lo que Dios quería hacer con Joacim, que al oír ese mensaje se arrepintieran y así Dios no enviar juicio sobre ellos. Dios no quiere castigar al ser humano. Dios no quiere que el impío muera, dice en Ezequiel, sino que se arrepienta. Dios quiere bendecir al ser humano, Dios quiere ayudar al ser humano, pero el ser humano trae sobre sí mismo los juicios de Dios por sus malas decisiones.
por meterse por el camino equivocado. Entonces, caso contrario al de Joacim es el del rey Josías. Es un caso totalmente diferente. Allí en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, usted lo puede leer en el capítulo 34, dice que hallaron el libro de la ley. Este rey Josías trajo varias reformas a la nación de Judá. Josías de por sí era el padre de Joacim. No fue perfecto, cometió también sus errores, pero fue un hombre que en su momento fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que trajo grandes reformas a Judá. Fue un hombre que llevó a que el pueblo quitara los ídolos. Y lo hizo movido por querer agradar a Dios. Trajo cambios a la nación de Judá. Mandó que quitaran los ídolos. Y dice que estaban restaurando el templo. Y encontraron el libro de la ley que Dios le dio a Moisés. Y lo trajeron al rey Josías y se lo leyeron. Y cuando él leyó ese libro, dice que se rasgó las vestiduras porque entendió que habían estado haciendo lo malo delante de Dios. Entendió, dice un proverbio, el que posee entendimiento ama su alma. Cuando tú entiendes la magnitud de lo que trata el Evangelio, que es tu salvación, que es tu eternidad la que está en juego, tú haces cambios en tu vida, y eso fue lo que hizo Josías. Josías, cuando oyó las maldiciones que venían por la desobediencia y entendió que sus padres, que las generaciones anteriores habían estado haciendo lo malo delante de Dios, habían estado practicando la idolatría, habían estado ofendiendo a Dios, habían estado siguiendo las costumbres de los pueblos que Dios les había dicho, no los imiten a ellos, sino sigan mi palabra. Él entendió el mal que habían hecho y las consecuencias que eso acarrearía sobre ellos, y rasgó sus vestiduras de dolor, de tristeza. O sea, la actitud de Josías fue de humillarse delante de Dios, de pedirle perdón a Dios. Y es que eso es lo que Dios quiere, querido amigo, que al oír la palabra de Dios, el ser humano, en lugar de endurecer su corazón, entienda. Hay personas que hoy en día se sienten orgullosos de su pecado. Se sienten orgullosos de consumir droga. Se sienten orgullosos de andar, de vivir una vida inmoral. En lugar de sentirse avergonzados, de sentir pena por lo que están haciendo, cierran su corazón, se van en contra de Dios. Josías entendió que estaba haciendo las cosas mal y tomó la actitud correcta, que fue humillarse. ¿Y sabe qué hizo? Cogió ese libro y reunió a todo el pueblo. Reunió a todo el pueblo y hizo que oyeran lo que el libro decía. O sea, ese conocimiento no se quedó con él, sino que él lo compartió para que entendieran la ley de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios. Porque yo creo que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Josías, como rey de una nación, tenía esa responsabilidad. Era la cabeza, era el que guiaba, el que orientaba. Y nosotros como padres en nuestros hogares tenemos esa responsabilidad, ¿sabe? De conducir a nuestros hijos, de conducir a nuestra esposa, de traer bendición a nuestro hogar. Y la bendición de Dios no se compra. La bendición de Dios viene como consecuencia de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso dice un salmo, dice que la misericordia de Dios es grande sobre los que temen a Dios,
La misericordia de Dios es grande sobre los que se acuerdan de guardar la palabra de Dios. Hoy en día hay mucho charlatán. Hoy en día hay mucho falso profeta. Hoy en día hay mucho apóstata, mucho falso apóstol que engañan con su palabrería. Son mercaderes de la fe. Venden la palabra de Dios. Si tú crees que esta palabra vino de Dios, séllala con una ofrenda. Eso es mentira. Están vendiendo las cosas de Dios. Están vendiendo las cosas de Dios. Y no es así. Dios bendice a aquellos que guardan su palabra, que buscan las cosas de arriba, que se guardan de la fornicación, que se guardan del adulterio, que se guardan de la mentira, de arrodillarse delante de los ídolos, que leen su palabra, que la enseñan a sus hijos, que meditan en ella, que se acuerdan de obedecer su palabra en el trabajo, en la universidad. La bendición de Dios viene sobre ellos, no porque le den plata allí a estos charlatanes, no, sino porque están obedeciendo la palabra. Están obedeciendo lo que Dios dice, que se alejen del pecado, que dejen la maldad. Por eso es que la bendición de Dios viene, porque el ser humano está haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, trae bendición a tu hogar, trae bendición a tu hogar. Haz lo que hizo este rey Josías. Léele la Biblia a tus hijos, léele la Biblia a tu esposa. Saca tiempo para hacer un altar familiar en tu hogar y verás que la paz de Dios, la bendición de Dios va a venir a tu hogar. Haz cambios en tu vida, que es lo que Dios quiere. No que vayas y te sientes allá en la iglesia a mirar para arriba y salgas y sigas siendo el mismo pecador. No, haz cambios, haz cambios. Deja la inmoralidad, deja las palabras sucias, deja de hacer lo que a Dios no le agrada. Y vas a comenzar a ver cómo la bendición de Dios se derrama en tu hogar. Dios te bendiga, que pases un excelente día.